En Galería de Personajes del Oriente Antiguo, tema 17, los siete sabios de Grecia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según me estéis escuchando. Para mí es mediodía y estamos en el día 7 de marzo. Pero me podéis oír cualquier día, me figuro. Vamos a dar un giro fuerte en nuestra temática. Hasta ahora hemos estado hablando fundamentalmente de dos ámbitos, Mesopotamia y Egipto. Han sido los dos ámbitos de donde hemos estado hablando. Ya los dos últimos temas nos llevaban un poco más allá de Mesopotamia, a Persia, cuando hablábamos de Ciro y de Zoroastro. Hoy nos venimos hacia Occidente y empezamos una serie de temas centrados en los griegos. Bueno, para nosotros son personajes orientales todavía, así es que se puede mantener el título general del curso hablando de personajes del Oriente Antiguo. La verdad es que introduzco estos temas porque la cultura occidental, la cultura mediterránea, no está tan lejana en pensamiento, en motivos, en temas de la cultura mesopotámica. Y Palestina va a estar en el punto de confluencia de esta cultura mediterránea, que está representada por Egipto, pero también por los griegos, y la cultura de Mesopotamia. Y en la Biblia, pues hay influencia de todos estos pueblos, o podemos decir que la Biblia se escribe en un ámbito cultural común a todo lo que hoy podríamos llamar el Oriente Antiguo, que va desde Grecia y desde Egipto hasta Persia. Todo este ámbito pues, se proyectará y aparecerá en la Biblia. Eh, Todavía más, ¿eh? Todavía más. Nos saldremos ya al final, por lo menos en algún tema de este ámbito, para meternos ya en Roma, y tendremos algún tema sobre algún romano ilustre en concreto. Quiero tener, aunque no sé todavía cómo se podrá llevar a cabo la cosa, quiero tener un tema sobre Séneca, que al fin y al cabo siempre se dijo que estuvo también en relación con San Pablo. Los temas no son bíblicos en absoluto. O sea, vamos a ver, los temas que yo estoy explicando no los presento como temas bíblicos, pero he cogido estos temas porque nos pueden ayudar a situarnos en el ámbito de ideas y de pensamiento que también aparece en la Biblia. Creo que me he explicado y ahí está eso. Hoy, por tanto, salimos del ámbito de Mesopotamia y de Egipto y nos metemos en Grecia. Más adelante, pues también veremos algún tema, como os digo, sobre el judaísmo y algún, en cuanto que es diverso, veremos un tema que hablará sobre Roma. En concreto quiero hablar de Séneca, como os dije, para que sepáis un poquillo mi plan de explicaciones, que todavía tendrá bastantes variaciones, porque en este terreno no tengo mucha claridad. Pues será Pitágoras, que quiero que sea el próximo, Sócrates, del que hablaré después, Alejandro Magno y de las consecuencias de Alejandro Magno, Ptolomeo, Antíoco IV, y ahí ya salto de este mundo griego, ya salto al mundo judío, ¿no? Y hablaré de algún personaje del judaísmo importante. Aquí tengo puesto Onías III como sacerdote judío, pero no sé si podré hablar sobre eso. De todas maneras, meteré algunos temas del judaísmo. De Alejandra Salomé, de esa sí quiero hablar, de Herodes, de Flavio Josefo,
de Séneca y creo que podré acabar con un tema sobre Filón de Alejandría. Como os digo, estos son planes, pero los planes van siendo condicionados por las posibilidades a la hora de construir los temas. Sin más preámbulos, pero creo que hacía falta, nos vamos a situar ya en los 7 sabios de Grecia. Y empiezo diciendo, la leyenda, la verdad que los 7 sabios de Grecia en sí mismos son históricos, son personajes históricos. Pero bueno, lo que se ha dicho de ellos ha venido muy envuelto en hálito de leyenda, ¿no? La leyenda de los 7 sabios se forma a principios del siglo VI antes de Cristo. La referencia más antigua que tenemos es un texto de Platón en su diálogo El Protágora, donde aparecen en contacto con el culto de Apolo en Delfos. Los sabios de Grecia, el texto más antiguo que tenemos es de Platón, son personajes que vivieron en el siglo VI, un siglo antes que Platón, están en relación con el templo de Apolo en Delfos. Apolo está muy relacionado siempre con la sabiduría. Bueno, en este grabado que os pongo aquí inicialmente, que está tomado de las crónicas de Nuremberg, aparecen ya los 6. Las crónicas de Nuremberg son un libro que se escribió en el siglo XV y tiene unas ilustraciones bastante bonitas, que cuando uno tiene otras más adecuadas es a donde acude para presentar los hechos. Y estas ilustraciones obviamente no reflejan un mundo antiguo, sino que reflejan el mundo de la Edad Media o del final de la Edad Media nuestra, ¿no? Ya de los comienzos de la Edad Moderna. Las crónicas de Nuremberg son un libro ya impreso y sus grabados pues también son impresos. Unas veces aparecen sin colorear y otras veces coloreados. Bueno, vale. Pues en este grabado de las crónicas de Nuremberg del siglo XV, la lista que aparece es la que actualmente ofrecen todos los autores. Platón, por razones políticas, omitía a Periandro de Corinto y en cambio incluía a Misón de Kenas, que no aparece, yo diría en ningún otro, quizás en algún otro aparezca. Estos 7 que aparecen aquí, pues ahora hablamos de ellos. Es la lista que tenemos en la mayoría de los autores actuales. Sabios. En Grecia, bastantes siglos antes del cristianismo, pues había ya maestros que enseñaban a los demás acerca de lo que era útil en la vida y sobre cómo comportarse correctamente. Eran personas que con su saber práctico ayudaban a todos a vivir un poco mejor. Algunos de estos se hicieron muy famosos. Fueron recordados como parte de una edad de oro, perdida y añorada, que en realidad nunca existió. Entonces ya se sabe que tiempos pasados siempre fueron mejores. Fijaros que en la Biblia también aparece todo este movimiento de sabios que encontramos en el libro de los Proverbios, en el libro del Eclesiástico, en el Eclesiastés, este mundo de sabios en Job, aparece más o menos también por esta época. O sea que es una época en la que la sabiduría práctica que se expresa en pequeñas fórmulas tuvo importancia. Lo que caracteriza a la sabiduría griega es que conocemos los nombres de los que
la difundieron. ¿eh? Y por más que las máximas unas veces se le atribuyen a uno y otras a otro, lo que sí queda claro es que estos personajes dejaron recuerdo de ser sabios, de gente que enseñó a vivir, de gente que dejó huella para educar a los demás. Eran gente famosa, de las que todos hablaban, porque habían sabido cosas que los demás no sabían. Habían sido filósofos, médicos, legisladores, moralistas, matemáticos, científicos en general, poniendo entre comillas, si queréis, la palabra científico, porque científicos no, no eran, ¿no? Se suele hablar muchas veces de científicos en relación con la biblioteca de Alejandría, pero es todavía demasiado prematuro. Y científicos realmente como tales no aparecen hasta el siglo XVII de nuestra era, ¿eh? 17 de nuestra, 16, 17 de nuestra era, ¿eh? O sea que hablar de científicos refiriéndose al pasado es un exceso, ¿eh? Tampoco podemos hablar de filósofos propiamente dicho. Los filósofos vendrán después de los sabios, ¿eh? Y será gente que ya verá la debilidad de la enseñanza de los sabios y no quieran caracterizarse directamente como sabios, sino como amantes de la filosofía, filósofos, ¿eh? Filósofos, ¿eh? Ya con Pitágoras, de quien hablaremos el próximo día. Eran gente famosas, ¿eh? No eran todos filósofos, es decir, tales sí, Tales de Mileto sí se les reconocerá como filósofo, es el único. Porque en esos tiempos tampoco estaban diferenciados los campos del saber, ¿eh? Por eso se prefirió llamarlos en grupo los 7 sabios de Grecia. El número 7 tiene mucho prestigio para hacer pequeñas listas o conjuntos de gente, ¿no? Quizás estaban los 7 planetas, luego subieron de número. Estaban 7, se dice muchas cosas. Los 7 sacramentos, nosotros los 7 sacramentos, si me apuráis, hasta los 7 niños de Écija, ¿no? 7 es un número que en toda nuestra cultura, ya desde antiguo, ha servido para hacer conjuntos de gente. En este contexto se formó una lista de personajes que tuvieron existencia entre los históricos. La existencia de estos personajes es histórica, insisto en ello. En el siglo VI, año 500 y pico, antes de Cristo. Por esa época, es que quiero corregir ya de camino. Por esa época los griegos ya habían salido de los siglos oscuros en los que se perdió la escritura. Fijaros que los griegos habían tenido una escritura, ya hacia el siglo IX se conoce lo que se llama el sistema de escritura lineal. Hay 2 sistemas distintos, el lineal A y el lineal B, en relación con los micénicos. Pero de pronto toda esa cultura se vino abajo, sin que sepamos mucho por qué, mucho o poco, sin que sepamos por qué. La cultura micénica y la cultura de los siglos antiguos, que se escribía ya con el sistema lineal B, que dejó muy poco, se perdió. Porque los griegos, pura y sencillamente, dejaron de saber leer y escribir. O los poquitos que sabían leer y escribir no consiguieron dejar restos de su trabajo. Sin embargo, hacia el siglo VIII hay como un redescubrimiento de la lectura y de la escritura, sobre todo porque se conoció el alfabeto fenicio, que los griegos lo adaptaron, metiéndole las vocales, que si en el fenicio se podía pasar sin ellas, como en el árabe o como en el hebreo, en el griego no se podía pasar sin ellas. Y por eso algunos sonidos que no existían
en, en griego, de los sonidos fenicios, pues se cogió su signo y se convirtió en vocales. Pero bueno, la historia del alfabeto es larga y complicada. Digamos, en el siglo VIII antes de Cristo, los griegos toman el alfabeto fenicio y lo adaptan a su lengua, añadiéndole las vocales, y empieza una nueva época literaria e histórica que llegará a su culmen, a su primer gran culmen, en la Grecia de Pericles, en la Atenas de Pericles, y en aquellos siglos ya gloriosos. Pero desde el siglo VIII ya empezamos una ascensión, una recuperación de la literatura. Ahora, recobrada la escritura, empezaron a destacar los sabios. Los sabios fueron herederos de los poetas. Antes de los sabios destacaron los grandes poetas, Homero y Hesíodo. Pero ya de Homero y Hesíodo se quejaban, y también de los mismos sabios. Se quejaba Solón cuando decía, mucho mienten los poetas. Pero bueno, la afirmación hay que entenderla en que dicen muchas cosas inexactas, en el sentido moral de que quieran engañar, sino en el sentido fáctico de que todavía pues escribían cosas inexactas, ¿verdad? Bueno, el saber de los sabios se concentró en aforismos, en frases que se contaban y transmitían de forma acrítica, igual que los mitos de los poetas. Las frases sonaban rotundas, que tenían un valor evidente por sí mismas y que ni se explicaban ni se justificaban, ¿no? Ya son frases que también no solamente tuvieron estos 7, sino que aparecen en otros muchos personajes. Lo digo yo, a Platón, por ejemplo, se le atribuyen algunas de ellas. Solón, ya os digo, que fue uno de los 7 sabios, que también fue poeta y legislador famoso, se quejaba de las enseñanzas transmitidas por los poetas cuando dijo, mucho mienten los poetas. Pero su afirmación, en ese sentido mitigado que he dicho, de equivocación, también podría aplicarse a los sabios. Los 7 sabios. La lista y el mismo número de los 7 sabios varía según los autores, con lo que resulta que no son 7, sino muchos más. La leyenda de los 7 sabios se formó ya a principios del siglo VI a.C., una vez que habían pasado los siglos oscuros en los que se había perdido la escritura y los siglos en los que brillaron los grandes poetas Homero y Hesíodo. La referencia más antigua que tenemos a los 7 sabios es la de un texto de Platón en el Protágoras, donde aparecen en conexión con el culto de Apolo en Delfos, y dice así: desde tiempos antiguos ha habido sabios, entre cuyo número se contaban Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Vías de Priene y nuestro Solón, nuestro buque de Atenas, y Cleóbulo de Cnidos y Misón de Genas, y el 7º fue Quirón de Esparta. Todos ellos, amantes y discípulos de esta sabiduría, los cuales de común acuerdo consagraron a Apolo en el templo de Delfos una primicia de su sabiduría, grabando aquellas palabras que todos celebran: conócete a ti mismo.
y nada con exceso. Esa era la forma de la filosofía de los antiguos, una concisión lacónica, dice Platón, ¿verdad? Tenemos que afirmar dos o tres cosas. ¿eh? Eh, Platón habla misón, de misón de Genas en lugar de Periandro de Corinto, eh, con quien por lo visto se llevó mal o no lo aceptaba. Entonces lo sustituyó por Misón de Genas, que no aparece por otros lados. Habla de Solón como nuestro Solón, porque es ateniense. ¿eh? Y dice que están en relación con el templo de Apolo y pone algunas de las frases que se le atribuyen a ellos y que han sido transmitidas en griego. Mucha gente las conoce todavía, quizás muchos de vosotros que me escucháis las conozcáis, ¿verdad? Eh, Gnosis autón, conócete a ti mismo. Eh, Meden Adán, nada con exceso. Eh, fueron de una concisión lacónica, ¿no? Aquí no las pone Platón, pero otras frases serían metrón, aristón, es decir, las cosas tienen su medida. Lo lo mejor es la medida. Metrón, aristón, o también, a ver si me acuerdo de alguna más. Eh, sí, hoi polloi kakoi, eh, la mayoría son malos. Frase que habría que también matizar diciendo que el autor la decía cuando afirmaba, aunque la mayoría son malos, tú eres bueno, ¿no? Se trataba más de destacar al bueno que a los malos, ¿no? Sin embargo, a Tales, que tenía mal genio, ¿no? Le gustaba destacar, que había estado muy acertado, el que había dicho eso de que la mayoría son malos, ¿no? Bueno, la leyenda que transmite Platón se consolidó más tarde, pero el número de los sabios y sus nombres variaron bastante. En todas las listas aparecen cuatro. Hay cuatro que no se caen de la lista nunca, que son Tales de Mileto, Vías de Priene, Pítaco de Mitilene y Solón de Salamina o de Atenas. Salamina es su lugar de nacimiento, pero Solón es un político ateniense. Perdonadme, pero estoy con mi catarro que nos está acompañando muy bien todo el curso, no quiere dejarlo. Es buen alumno del curso. Bueno, otros dos nombres que aparecen en casi todas las listas son Quirón de Esparta y Cleóbulo de Rodas, o Cleóbulo de Lindos, o Cleóbulo de Cnido. Es el mismo, se refiere en todas al mismo personaje. Ya he dicho que Misón de Genas no lo he visto más que en Platón. Periandro de Corinto, Platón lo quita, pero todos los demás lo traen. Y otros, pues Pitágoras, el matemático, eh, tiene unos rasgos de sabio muy importantes. Y luego otros tres, Epiménides, Ferécides, Anacarsis, que de los que ahora diré algo también, y Pisístrato, Teognis, Focílides, Acusilao, Aristodemo, Lasos, Leofanto, Orfeo, Lino, es que son muchísimos, ¿no? García Fraile, el que en su Historia de la Filosofía, publicada en la BAC, trae todos estos nombres, ¿no? El profesor Carlos García Gual, en una excelente obra llamada Los siete sabios y tres más,
publicada en 1989, dice: hay que añadir, de acuerdo con lo que ya hizo Diógenes Laercio, otros 3 sabios más. Estos 3 sabios añadidos, Anacarsis, Epiménides y Ferécides, son por lo pronto excéntricos en un doble sentido. Un escita que viene a Grecia como turista ilustrado, un chamán que es llamado para purificar a Atenas, y un importador de teología oriental que escribe sobre los dioses, un libro en prosa, completan la famosa lista de sabios sentenciosos y políticos con ciertas notas pintorescas. Quiero insistir en que esto lo tomo de García Gual, esta frase. Pero García Gual no solamente tiene el libro que he dicho, Los 7 sabios, tiene muchísimo sobre Grecia. Y en concreto sobre los 7 sabios tiene un vídeo que se llama así, Los 7 sabios de Grecia, que os recomiendo vivamente. Es tan sencillo que parece que no está diciendo nada. Y sin embargo, es un manantial de sabiduría lo que dice ahí. Muy bien expresado, muy ameno, muy sencillo, muy claro. A mí, cuando tenía ya preparado gran parte de este tema, me gustó muchísimo ese vídeo y sin duda que muchas de sus ideas se me metieron y están saliendo por mi boca ahora al explicar este tema. Lo digo en honor a él, que es un gran conocedor del mundo clásico, y además está muy relacionado con los grandes conocedores del mundo clásico que han honrado estos estudios, los estudios clásicos aquí en España, como Jiménez Adrado, Galiano y otros muchos. Atribuidas a los 7 sabios, se conservan un buen número de sentencias morales y políticas, expresadas en forma lacónica, como ya había dicho Platón, ¿verdad? Esa era la forma de la filosofía de los antiguos, una concisión lacónica. Son muy semejantes a los refranes españoles y también muy semejantes a los proverbios bíblicos. Contienen consejos de moderación, prudencia, dominio de sí mismo, resignación, veracidad, dominio de sí mismo, reverencia y respeto a los padres y a las leyes. Son ejemplos de la sabiduría práctica popular de los griegos, entre los cuales las gnomai o sentencias llegaron a constituir un género literario del que tenemos un modelo en los aforismos de Hipócrates. La colección más antigua que poseemos de sentencias de los sabios fue encontrada en una tableta de piedra del siglo III, que sin embargo no nombra a estos sabios. Es lo más antiguo que tenemos de sentencias de los sabios. De nombre de los sabios, el primero que tenemos es Platón. Esta piedra del siglo III, después de Cristo, contiene una referencia a los sabios. Había sido destinada al uso escolar y ya digo, en ella no aparece el nombre de los 7 sabios. Según la leyenda, los sabios, esto sí es interesante, los sabios trabaron pronto relaciones de amistad y se escribieron cartas y se reunieron en algún banquete a charlar en Delfos, en Sardes o en Corinto. Por debajo de esa ficción curiosa, de esta historieta, de esta leyenda, late algo significativo. Estos personajes representan un tipo de ciudadanos que traspasan su entorno local y se perfilan como portavoces
de un espíritu panhelénico. Nos lo dice García Gual. Y aquí tenemos una foto, un selfie, que se tomaron los 7 sabios en un banquete en Delfos. Bueno, lo malo es que algunos dicen que no son los 7 sabios, sino que es una representación del banquete de Platón. García Gual dice que a él le gusta pensar que sí, que esto representa a los 7 sabios famosos. El hecho de que algunos de ellos no coincidieran en el tiempo no impide que algunos se reunieran y sobre todo está el hecho importantísimo de que los 7 pues configuran, como ha dicho García Gual, quiero decirlo con sus palabras, los 7 representan un tipo de ciudadanos que traspasan su entorno local y se perfilan como portavoces de un espíritu panhelénico. También García Gual destaca mucho este mosaico, que es muy curioso. A simple vista no lo vemos muy claro, pero tiene abajo una escena que probablemente sea de la Ilíada o la Odisea, y luego tiene a los 7 sabios con sus nombres en griego. Hasta aquí todo normal. Lo raro es que el mosaico es de Extremadura, de una villa extremeña, en una zona y en una época en la que ya no se hablaba griego. Pero el dueño de la finca, que se sentiría muy culto, quiso que al hacerle el mosaico le pusieran los nombres de los 7 sabios en griego, con lo que él se daba ya bastante postín, y se daba bastante prestigio poniéndolos a ellos ahí en esto. Ya digo que son completamente legendarias, ya que no fueron todos rigurosamente contemporáneos, sus reuniones en Panionion y en Delfos. Y también es legendaria, pero sustanciosa, la leyenda que cuenta que un pescador, de una forma más o menos milagrosa, sacó un trípode de oro del mar y no sabía qué hacer con él. Consultado el oráculo de Delfos sobre a quién le correspondía ese trípode de oro, el oráculo de Delfos respondió al más sabio. Como siempre, Delfos se explicaba de forma que no lo entendiera nadie. Entonces ellos creyeron que había que mandárselo a un hombre muy sabio y se lo mandaron a Tales. Tales dijo, uy, eso no me corresponde a mí, y se lo mandó a otro de los 7, y ese a otro y a otro, y así pasó por los 7. Y el último ya dijo, mira, como ya pasó por todos, lo mejor es que se le mande al más sabio, que es Apolo, y vaya a parar, como parece ser su voluntad, a Apolo en Delfos. Y el trípode pues habría ido a parar a Delfos. Tener en cuenta que los trípodes eran un mobiliario típico del culto de Apolo en Delfos. La Pitia, para pronunciar su oráculo, se sentaba sobre un trípode allí. Y uno de los objetos que como esvoto se presentaban normalmente al santuario de Delfos eran trípodes, a veces de metales preciosos y a veces de menos preciosos. Pero es un objeto relacionado con el culto de Apolo en Delfos. Bueno, voy a decir algo muy breve siquiera sobre los 7 sabios. Me voy a atender un poquito más sobre Tales de Mileto, que es de quien más sabemos, y también sobre Solón, sobre el que también no solamente sabemos bastante, sino que además se conservan obras suyas, porque Solón fue un buen poeta cuyas obras se han transmitido, y aparte de su legislación para Atenas. De los otros 5,
pues apenas tenemos anécdotas que se cuentan sobre ellos y que intentaré, si me da tiempo, resumir brevemente. Tales de Mileto. La máxima más famosa referente a él es en la confianza está el peligro. Bueno, esto lo he tomado también de un autor por aquí, en medio de un artículo. Yo digo que no todo el mundo dice que son las mismas frases de los mismos autores. En fin. Tales de Mileto, y aquí he resumido muy brevemente un pequeño articulillo mío, es uno de los famosos 7 sabios de Grecia. Diógenes Laercio dice que fue el primero de la lista de los 7. De él sabemos que nació, no se sabe si en Mileto o en Fenicia, hacia el año 650 a.C., y que murió casi 100 años después, hacia el 550 a.C. Nos cuentan de él varias cosas. Que predijo un eclipse de sol. Este eclipse debió ser el que tuvo lugar en el año 585 a.C. y del cual se dice que lo vieron todos los sabios. Este eclipse muestra, predicho, la predicción del eclipse muestra que Tales era un buen astrónomo. Fijaros que los eclipses se veían en aquella época como algo nefasto, porque indicaba que los dioses robaban la luz al mundo. Sin embargo, al predecirlo, Tales de Mileto, basándose no en oráculos ni en anuncios divinos, sino en estudios experimentales, por así decirlo, pues demostró que él estaba ya en un nivel de conocimiento y de investigación distinta, que había dado un paso adelante en la sabiduría griega. También se le atribuyó un teorema sobre la semejanza de los triángulos, famoso teorema de Tales, y que se aprende en matemáticas, y un método para medir la altura de los edificios o los árboles, que parece ser que el método se basaba también, estaba en relación también con el teorema de Pitágoras también. Y también quizá con su mismo teorema de semejanza de triángulos. Bueno, y también lo usaba para medir la distancia en los barcos en el mar. Todo esto indica que a él se le atribuyeron conocimientos matemáticos importantes. De hecho, los matemáticos actuales lo consideran un poco como su patrono, junto con Euclides y con Pitágoras, ¿no? También sabía meteorología y agricultura, porque se cuenta que una vez él se dio cuenta o pudo prever el tiempo que iba a hacer, y viendo que iba a venir una cosecha muy abundante, compró los molinos de sus alrededores, y gracias a eso, pues él pudo administrar mucho de la cosecha y sacar buen beneficio. Esto estaría muy en contrario de la siguiente anécdota que se cuenta, que es que se dice que un día iba caminando y al hablar con una persona estaba enseñándole las cosas del cielo, de las constelaciones, y tropezó y se cayó a un pozo. Y una vieja que lo estaba viendo allí, pues se rió de él. Se dijo, sí, tú sabes muchas cosas de los cielos, pero tanto mirar al cielo y no ver los hoyos de la tierra y te caes en ellos. Es decir, tu sabiduría teórica es poco práctica. Bueno, pues en contra de esta anécdota está la del molino que compró para gestionar la buena cosecha que él pudo prever. O sea que sus conocimientos eran útiles. En fin,
que sabía un poco de todo. Aristóteles dice que el fundador de esta clase de filosofía, es decir, de la filosofía, fue Tales de Mileto. ¿Qué diferencia esta filosofía de los demás saberes? Pues dos cosas: la universalidad y la racionalidad. El filósofo se interesa por todo y busca la razón de todo. Y la busca con la razón. Racionalidad. Se pueden equivocar, pueden incluso meter historias que no vengan aquí, pero la filosofía es un saber que se fundamenta en la racionalidad. ¿eh? Y se fundamenta también, como digo, en la universalidad. Quiere saber todo de todo. Todo de todo. Es un saber abierto a la universalidad. Bien, de lo que es la filosofía tendríamos que dedicarle mucho más tiempo con unas clases de introducción a la filosofía. Pero ya hablar de qué es la filosofía es hacer filosofía. Con lo cual se riza el rizo. El filósofo parte de dos axiomas o ideas aceptadas sin discusión previa. Y esto quizás sea también una debilidad, pero es su posibilidad. Y son: el mundo se puede conocer y el entendimiento humano es capaz de descubrir ese orden. Hay un orden y ese orden puede ser descubierto por el entendimiento humano. O dicho de otra manera, la realidad es adecuada a la mente. Y eso es un axioma que también constituye la base de la filosofía, pero que al ser axiomático es un presupuesto, está antes de la filosofía y es casi o del todo imposible de ser justificado con la filosofía. Bueno, no voy a hacer ahora filosofía aquí. Tales ya busca una causa común y la busca en el agua. El agua es el arjé, el principio de todas las cosas, un principio universal. Y lo hace razonando, aunque se equivoque, pero lo hace razonando. Y esa es la fuerza del nuevo saber que introduce Anaximandro. Anaximandro seguirá, continuará a Tales y ya será más filósofo que el mismo Tales. Tales fue filósofo porque se preguntó por el principio del que se derivan todas las cosas, la arjé, por la razón del cambio o movimiento de los seres. Dijo que el principio del que se derivan todas las cosas es el agua. Quizá porque él vivía junto al mar y en la costa jónica y observaba cómo el agua que se evapora forma la niebla y las nubes que luego hacen lluvia. La vida nace del agua y las cosas se forman cuando se condensa o se dilata el agua, dice él. Tú echas agua en una fuente, la dejas ahí perdida y cuando vuelves te encuentras allí bichillos, ¿no? Y él cree que esos bichillos pues proceden del agua. Las cosas están llenas de fuerzas vitales que se identifican con el agua y a las que podemos llamar dioses. De esta manera el agua viene a ser el alma de todas las cosas, lo inmortal, lo imperecedero, una señal de que las cosas tienen vida. La veía en el hecho de que el imán atrae al hierro. Si todas las cosas tienen vida, fíjate, esta piedra que parece que no, tiene vida porque atrae al hierro, ¿no? Por lo demás,
su vida y su enseñanza se pierden bastante en la leyenda. De Solón teníamos que hablar bastante rato, pero se me pasa el tiempo y simplemente voy a decir lo mínimo. Aquí pongo como frase: nada en exceso, todo con medida. Meden Agán y Metrón Aristón. De él sabemos que nació en la isla de Salamina, cerca de Atenas, que era de origen aristocrático, que se dedicó probablemente al comercio y que por eso tuvo que viajar, que por su origen familiar pertenecía, como digo, a los eupátridas, a los nobles, y fue nombrado arconte, uno de los jefes de Grecia, de Atenas, y vive en un momento en que Atenas está en crisis. Y entonces la gente está muy descontenta, porque las leyes no están escritas y hay que escribirlas para que no se produzcan arbitrariedades. Se le encargó primero a Dracón, pero Dracón hizo unas leyes draconianas, es decir, demasiado severas, demasiado duras, y no solucionaban todos los problemas. Entonces se le encargaron a Solón. Solón hizo unas leyes que tuvieron varias ventajas. No prescindieron de la tradición, se enfrentaron con la realidad con mucho realismo. Por ejemplo, empezó por condonar deudas. Creó instituciones que servían, no abolió totalmente las leyes de Dracón, sino que las aprovechó, y fue el gran legislador ateniense. Cuando le ofrecieron ser dictador, dijo que ya había habido bastante y no lo aceptó. Y eso pues le dio a él también mucho prestigio. Era muy buen poeta, escribió libros que se conservan, poesía que se conservan, sobre todo en forma elegíaca, aunque también utilizó el jambo y otros tipos de poesía, otros tipos de metros poéticos. Por otra parte, pues tiene todas las crueldades propias de una época cruel, y dura y difícil, pero ya apareció como un hombre sabio, moderado, ilustrado, capaz de ayudar, capaz de dar a Atenas una constitución de la que brotó su grandeza. De los otros 5 que nos quedan, hablamos muy rápidamente. De Vías de Priene se conserva esa frase: todos los hombres son malos. Dicen que murió de un ataque de apoplejía defendiendo en el tribunal a un amigo suyo. De Pítaco de Mitilene se dice: debes saber escoger la oportunidad, el kairos. Kairos, el momento oportuno. Hay que tenerlo en cuenta, hay que estar a la caza del kairos. Dicen que era un hombre fuertote, robusto y buen luchador, y que defendió a su ciudad en un duelo personal contra un campeón enemigo al que logró vencer. Eso le llevó a poder ser un gobernante. De hecho, fue un tirano en el sentido griego, un dictador griego importante. Restringió el poder de la nobleza, apoyándose en las clases populares, y cuando creyó que había hecho su obra, ¡oh milagro!, abdicó. Se quitó de en medio. Dijo: ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora que venga otro. Es por eso, quizá por esto último, por lo que más lo consideraron un gran sabio. Periandro de Corinto, otro tirano, otro dictador. De él se suele decir: sé previsor con todas las cosas. Gobernó dictatorialmente Corinto y dicen que era cruel y vengativo. A pesar de eso, hizo una labor social importante. Persiguió a los desocupados porque los consideraba
el mayor peligro del Estado. Regularizó el trabajo de los esclavos y realizó reformas en pro de los ciudadanos más pobres, en los que se apoyó para eliminar a muchos aristócratas. Platón, que era aristócrata, no se la perdonó, ¿eh? Su gobierno se caracterizó como el de más prosperidad de la historia de Corinto. Por eso lo metieron en la lista de los 7 sabios. Platón, ya digo, puso en vez de él a Misón de Quena. Nos quedan 2. Cleóbulo de Lindos. Lindos o Cnido. Era de Rodas, una isla cercana a la costa de Jonia. Le ponen esta frase: la moderación es lo mejor. Metrón Aristón. O también, aceptar la injusticia no es una virtud, sino todo lo contrario. Se le consideró también el hombre más fuerte de su época. No sé si esto se mezcla con la noticia que antes he dado de Periandro. Bueno, pasó su vida estudiando la naturaleza y decía que el mejor gobierno era aquel en que los ciudadanos temían más la propia deshonra que la ley. O sea, el mejor gobierno y la mejor ley es que no haya ni gobierno ni ley, porque no hace falta. Porque la gente se sabe regular a sí misma. Un idealismo poco práctico, a pesar de que los sabios lo son porque tienen sabiduría práctica. Y el último, Quilón de Esparta. No desees lo imposible, le ponemos como frase. Fue gobernador de su ciudad. Ves que casi todos son gobernantes, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque la gente recordó a estos gobernantes que lo habían hecho bien en favor del pueblo, ¿no? Habían dado buenas leyes y habían facilitado la vida social. Tened en cuenta que para los griegos la ley y el respeto a la ley es lo que hacen a una sociedad verdaderamente ciudadana, ¿eh? En el famoso discurso, canto, el peán, que canta el coro en la ópera, en la tragedia Antígona, ese peán que es un elogio del hombre, el coro, el corifeo, que es el que lo tiene, va dando un discurso muy bonito sobre las grandezas del hombre, las cosas grandes que ha conseguido el hombre, y acaba diciendo: pero lo importante es que se dio leyes, ¿eh? Eso es lo importante. El ser humano es humano porque ha sabido darse leyes y ha sabido cumplir las leyes. También aquí hay una cierta coincidencia con un texto del libro de Job, en el capítulo 28, donde se elogia la sabiduría que aparece en la técnica, en el comercio, ¿eh? Pero acaba diciendo, quizá como un añadido, pero lo acaba diciendo: la verdadera sabiduría es la ley del Señor, ¿eh? Bueno, tiene los aspectos negativos. Militarizó la vida civil de Esparta. Estableció medidas para la educación castrense de los jóvenes. La vida en Esparta era tremendamente dura. Dicen que murió de alegría mientras coronaba a un hijo suyo como vencedor en los Juegos Olímpicos. Dice: hombre, tú que estás aquí, que es tu hijo, tú que eres un gobernante importante, sé tú el que le pones la corona. Y le dio tal satisfacción que le dio un infarto y se murió. Bueno, pues ese sería Quilón. A propósito de Quilón, una cosa muy rápida:
No lo confundáis, como yo hice en alguna época, no lo confundáis con el centauro Quilón, que es de muchos siglos atrás, muchos siglos antes. Es un centauro, pero del que se dice que era muy sabio y que era de Tesalia y que educó a grandes héroes de la antigüedad, entre ellos a Aquiles, ¿no? Pero ahí nos situamos en otro mundo distinto. Este Quilón es distinto del Quilón centauro, ¿eh? Así que no lo confundáis. Acabo con una representación moderna del siglo XIX-XX, de los 7 sabios, ¿eh? Ahí los 7 muy formales, ¿eh? Y abajo he puesto un mapa de Grecia en esta época, en donde se citan casi todos los lugares de los que hemos hablado nosotros. Ahí lo tenéis y ahí lo podéis ver. Y nada, damos por finalizada esta clase también y aviso de que en la clase próxima intentaré hablar de Pitágoras.